En este video vamos a explicar el teorema de Pitágoras. Este teorema enuncia una relación que existe entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que deberíamos tener claro es recordando las características de un triángulo rectángulo. Aquí nosotros tenemos un triángulo rectángulo que se distingue porque uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Recuerden que los ángulos de 90 grados se llaman o reciben el nombre de ángulos rectos. Por eso este tipo de triángulos también recibe el nombre de triángulos rectángulos, ya que este ángulo que podemos ver acá mide 90 grados. Tiene un ángulo recto. Y por consiguiente el triángulo recibe el nombre de triángulo rectángulo. Este tipo de triángulos, los triángulos rectángulos en la geometría son bien interesantes y bien importantes porque tienen unas características que ningún otro triángulo tiene. Y como decíamos al principio, en este tipo de triángulos se cumple el llamado y famoso teorema de Pitágoras. Antes de enunciarlo y explicarlo, también debemos decir que un triángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo sus tres lados reciben un nombre especial. Tenemos que el lado más largo del triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa. Y los otros dos lados del triángulo, que son los que forman el ángulo recto, observamos acá, los nombran en este caso como A y B. Estos lados del triángulo reciben el nombre de catetos. Entonces recordemos, el lado más largo recibe el nombre de hipotenusa y los dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. Entonces el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? Que para todo triángulo rectángulo se cumple la siguiente relación: que el cuadrado de la hipotenusa o lado más largo del triángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta es una relación bien importante que tiene muchas aplicaciones y que solamente se cumple para triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces vamos a resolver aquí algunos ejemplitos aplicando el teorema de Pitágoras. Si usted observa aquí en estos ejercicios que se plantean, nos piden calcular la longitud de los lados que faltan en cada uno de los triángulos. Y aquí nos muestran que todos estos triángulos son triángulos rectángulos. Por lo tanto, cumplen o en ellos se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a resolver el primer ejercicio, el primer ejemplito que nos plantean acá. Vamos a resolver entonces el literal A. Aquí a este lado desconocido, que en este caso corresponde a la hipotenusa, recuerden que el lado más largo siempre corresponde a la hipotenusa. Entonces aquí vamos a decir que la hipotenusa, aquí lo nombraron como C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso sería 6 a la 2 más 8 a la 2. Y resolviendo aquí tendríamos 6 a la 2
equivale a 6 por 6, ¿no es cierto? Entonces 6 a la 2 es 36. 8 a la 2, 64. Aquí si sumamos estos dos lados, esta suma nos da 100. Este 100 corresponde al cuadrado de la hipotenusa. Pero como lo que nos piden es hallar la medida del lado, o sea, la hipotenusa solita, digamos, entonces vamos a decir que C es igual a, y lo que hacemos aquí es sacarle la raíz cuadrada a este 100. Y la raíz cuadrada de 100 es 10. Entonces, para este triángulo, hemos encontrado que esta hipotenusa que nos pedían equivale a 10. Y ahí se cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, vamos a continuar ahora con el ejercicio B. Aquí tenemos el triángulo, está digamos que girado, no lo tenemos como siempre se acostumbra a mirar, pero también observamos que es un triángulo rectángulo. Luego aquí en este triángulo también se cumple el teorema de Pitágoras. Y diríamos entonces lo siguiente. Aquí el lado más largo es 13, que corresponde a la hipotenusa, entonces por definición del teorema de Pitágoras tendríamos que 13 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más el cuadrado de este cateto, que es el que en este caso desconocemos. Digamos que es A. Y aquí, entonces resolvemos. 13 al cuadrado nos da 169. Aquí 5 a la 2 da 25. Y este lado que por el momento lo desconocemos. Entonces, para hallar el valor de este lado que es el desconocido, entonces lo despejamos. Este 25 que está sumando pasaría al otro lado del igual a restar. Y aquí tenemos que 169 menos 25 da 144. Y eso es igual al cuadrado de este lado desconocido. Pero nuevamente, como nos piden solamente la medida del lado, y aquí tenemos es el cuadrado, entonces para saber cuánto vale A, le sacamos la raíz cuadrada a este número. Y tenemos que la raíz cuadrada de 144 es 12. Entonces decimos que en este caso este lado desconocido mide 12 unidades. Bueno, ahora vamos a resolver el literal C. También corresponde a un triángulo rectángulo. Aquí el lado más largo es 20, o sea, aquí estamos hablando de la hipotenusa. Este es un cateto y desconocemos el otro cateto. Entonces,
Por la definición del teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, que en este caso es 20, es igual al cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto, que es el cateto desconocido, digamos que fuera B, y empezamos aquí a resolver. En este caso tendríamos que 20 al cuadrado nos da 400. El cuadrado de 16 es 256 más el cuadrado de este cateto que por ahora es desconocido. Y nuevamente, como necesitamos despejar este lado que es el desconocido, este 256 que aquí está sumando lo pasamos al otro lado a restar. Y en este caso 400 menos 256 es 144. Y como tenemos aquí el cuadrado no el lado, entonces lo que hacemos es determinar o hallar su raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 144 es 12. Luego, para este triángulo, este cateto desconocido tiene un valor de 12. En todos los casos, estamos resolviendo los ejercicios aplicando el mismo teorema de Pitágoras. Y para terminar, vamos a realizar el literal D. Aquí también tenemos un triángulo rectángulo. Lo distinguimos porque tiene aquí su ángulo recto, ángulo de 90 grados. Entonces, si es un triángulo rectángulo, sabemos que en él se verifica o se cumple el teorema de Pitágoras. El lado más largo en este caso es 26. Y aplicando el teorema de Pitágoras nos quedaría que 26 al cuadrado es igual a 24 al cuadrado más b al cuadrado, y entramos a resolver estos cuadrados. 26 al cuadrado nos da 676. Aquí 24 al cuadrado nos da 576. Más el cuadrado de este cateto que por ahora es desconocido. Y nuevamente, como la incógnita o el término desconocido está aquí, entonces hay que despejarlo. Este 576 que está sumando pasaría al otro lado del igual a restar. Y aquí 676 menos 576 nos da 100. Este es el cuadrado del lado desconocido. Pero como queremos saber es el valor del lado, entonces sacamos la raíz cuadrada de este número.
la raíz cuadrada de 100 es 10. Luego entonces en este triángulo el cateto desconocido mide 10. ¿Listo, chicos? Pues entonces este es el famoso teorema de Pitágoras, que, como dijimos al principio, es una relación entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Este teorema solo se cumple para triángulos rectángulos. Espero que el tema haya quedado claro y nos vemos en un próximo video. Gracias, bendiciones.